Grabando. Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días otra vez. Bueno, ya casi buenas tardes. Vamos a comenzar con la segunda sesión, que prácticamente hemos intentado que sea más teoría, o sea, perdón, práctica. Ayer estuvimos viendo toda la teoría y ahora vamos a ver cómo podemos poner esa teoría en práctica, con algunos ejemplos pues, concretos. Vamos a ver cómo organizar bien una sesión de codocencia, desde las reuniones que hay que tener, qué preguntas nos deberíamos de hacer en cada momento de esas reuniones, ¿vale? Luego vamos a ver ejemplos concretos de sesiones multinivel, para que veáis que el multinivel no solamente puede afectar a una secuencia didáctica completa o a una unidad didáctica concreta, sino que se puede utilizar también solamente como una actividad concreta puntual, ¿vale? Y vamos a ver ejemplos reales que se han llevado a cabo, en este caso en mi centro, de docencia compartida, pues con todos los aspectos positivos que ha tenido y aquellas cosas pues, que deberían de mejorarse, para que cuando vosotros lo vayáis a implementar en vuestros centros, pues lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a ver. Me gusta hacerlo así. Vale. ¿Lo veis? Sí, ¿no? ¿Veis bien la pantalla? Sí, se ve. Vale, gracias. Contestarme, por favor. Bueno, vale. Voy a poner esto completo. Así que se ve mejor. Vale. Bueno, como he dicho, íbamos a hacer la parte más práctica, ¿vale? Creo que va a ser un poquito más corta que la de ayer. Y lo he llamado práctica, creo, y avanza. Pero antes me gustaría hacer unas consideraciones previas, para recordar un poco lo que estuvimos hablando ayer, entre otras cosas, y para decir algo que digamos que se me quedó en el tintero con las prisas. Bueno, como ya dijimos, la inclusión es un proceso. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y que conlleva, entre otras cosas, que podamos eliminar las barreras para la participación y el aprendizaje y el progreso de nuestro alumnado. Vale. Pero no podemos, y es algo que ayer como lo dije así de pasada o creo que ni lo nombré, no podemos dejar de entender que para que haya inclusión o para que nuestro centro camine hacia esa inclusión educativa es imprescindible hacerlo desde la innovación. De ahí que estén aquí los coordinadores de innovación. ¿Por qué? Porque se considera una mejora educativa. Entonces hay que establecer esos procesos de cambio desde la innovación educativa, ¿vale? Y luego, por otro lado, decir que todas esas mejoras, hay veces que pensamos que deben de recaer en personas muy concretas, como por ejemplo, a veces pensamos que la docencia debe recaer únicamente en el PT. Bueno, pues porque además en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Andalucía, nos dicen que los apoyos del maestro especialista de PT y AL deben de ser de manera prioritaria o de siempre que se pueda dentro del aula ordinaria, por normativa. Y creo que en Galicia es igual. Entonces, al decir las normativas eso, pensamos que la docencia compartida recae únicamente en los maestros especialistas y no es así, ¿vale? La docencia compartida la pueden realizar, como ya vimos ayer, cualquier profesor que tenga horas disponibles. Por ejemplo, si tengo en secundaria 2 profesores de lengua y uno de ellos va a entrar, tiene horas disponibles, puede entrar a la clase de segundo de la ESO con el otro compañero de lengua y hacer docencia compartida, ¿vale? Bueno, pues comenzamos. Dicho esto, vamos a empezar viendo una sesión multinivel. Esta sesión no la he realizado yo, está sacada de un libro, ¿vale? Lo que pasa es que sí he cambiado algunas cositas, por eso tenéis ahí que es una adaptación concreta de la sesión que estaba diseñada por esta señora. Vamos a ver, el contexto sería un curso de primero de primaria, ¿vale? Que va a trabajar en la asignatura de lengua, ¿vale? Y el contenido o el saber básico que va a trabajar es la SIL. ¿Cuál sería nuestro concepto subyacente? Bueno, pues aquí ella tenía puesto otra cosa que era como más amplia y yo lo he reducido. Unir y separar sílabas, que es en realidad lo que
queremos que aprendan nuestros alumnos. ¿Cuántas cantidades de sílabas? Pues nos va da igual. Habrá niños que no sepan separar palabras de 2 sílabas y habrá niños que consigan separar palabras de 3, 4 y 5 sílabas. Entonces, nuestro concepto subyacente es solamente que sean capaces de unir y separar sílabas. ¿Cuáles serían nuestros aprendizajes previos que deberían de tener el alumnado? Pues que obviamente tiene que haber lectura y escritura de las letras y tener que ser capaz de deletrear palabras. ¿Y cómo vamos a evaluar toda esta sesión? Primero, haciendo una observación directa del trabajo que van a realizar en los diferentes grupos, que ahora explicaré cómo deben de ser esos grupos. Y por otro lado, esa observación directa va a llevar una ficha de registro con el cuaderno del profesor o algún otro tipo de registro anecdótico que el profesor tenga elaborado, ¿vale? Para ver la evolución de cada uno de sus alumnos. Y por último, los niños harían una autoevaluación, ¿vale? Pues, por ejemplo, con, no sé, el método de la diana, ¿vale? ¿Cómo organizamos esta sesión? Vale, la sesión se organizaría en 4 sesiones, ¿vale? Donde va a haber una actividad inicial. Esa actividad inicial es para todo el grupo, independientemente del nivel de competencia o del nivel en el que esté el alumno dentro de la taxonomía de Bloom, ¿vale? Luego, la clase se va a dividir en grupos homogéneos. ¿Por qué? Porque vamos a dividir a los niños según el nivel de taxonomía de Bloom que van a trabajar. Entonces tienen que ser grupos homogéneos. Cuando digo esto, hay veces que me dicen, pero si es que es mejor que estén en grupos heterogéneos, bueno, pues depende de la actividad, ¿vale? Habrá actividades donde conllevan, cuando está en cooperativo, que trabajen en grupos heterogéneos, pero sabemos que en los grupos cooperativos, cuando tienen ellos sus grupos de base, esos grupos se pueden romper para otro tipo de actividades y crear grupos homogéneos, y eso el cooperativo lo contempla, ¿vale? Pues esto sería una de esas situaciones. Cada grupo va a realizar la actividad en base a su nivel, como hemos dicho. Tenemos 3 niveles, ¿vale? En la primera actividad o tarea, en realidad son varias tareas, sería un nivel de dificultad 1 y los niños van a estar trabajando el nivel de la taxonomía de Bloom de conocer y el de crear. En el segundo nivel, ¿vale? O en la segunda actividad, la dificultad diríamos que tiene un poquito más, entonces sería un nivel 2, y los niños van a trabajar, aplicar y crear. Y en el último nivel, los niños van a trabajar, analizar y crear. Todos van a hacer crear, pero luego la otra parte, como veis, uno está moviéndose en los niveles inferiores, sin embargo, los de la tercera actividad estarían ya moviéndose en un nivel superior. Vale, nuestra actividad grupal. Como hemos dicho, es una actividad que es introductoria y es para todo el grupo y se hace en todas las sesiones, ¿vale? ¿Qué se pretende con la actividad? Pues que reconozcan y escriban sílabas, que nombren listas de palabras con 1, 2, 3 sílabas, dependiendo del alumno. La actividad sería que los alumnos nombren la palabra dada, contando el número de sílabas, dando una palmada y ya cada profesor decidiría cómo hacerlo, haciendo algún movimiento en la clase, dándose una palmada con el compañero, lo que fuera. En la primera sesión, pues podrían hacerlo con sus nombres, ¿vale? Que, por ejemplo, los niños se ordenen en clase según el número de sílabas de su nombre. Después, en la segunda sesión, se trabajaría con objetos de la clase. Y en la tercera y cuarta sesión, la actividad se realizaría con palabras elegidas por los niños. Y esto, pues, lo vamos a evaluar por observación directa. Luego, la primera actividad sería la del grupo homogéneo que tiene, digamos, un nivel o que tiene que trabajar un nivel de la taxonomía de Bloom más bajo. Y van a trabajar, conocer, perdón que se me olvidó poner, crear también. ¿Qué pretendemos? Que los niños formen palabras de 2 sílabas, que las descompongan y que reconozcan las palabras de una sílaba, las monosílabas. Van a tener sus 4 sesiones, como el resto de compañeros.
En su primera sesión van a realizar esta actividad, que en grupo formarán palabras con las sílabas dadas, van a tener un apoyo visual con láminas de los dibujos de las palabras que van a formar. En la segunda sesión van a realizar un dibujo, van a escribir las sílabas. En la tercera sesión realizarán la misma actividad que en la sesión 2. Y en la cuarta sesión van a elaborar un mural con el resto de la clase, que sería crear. Y en la evaluación, pues, se va a hacer un registro. Como veis, como estamos en un curso de primer ciclo de primaria, los niños todavía no tienen esa elección de la tarea. Dijimos que en primero de primaria y en segundo de primaria hay que empezar a enseñarles a elegir tareas, pero todavía están siendo los profesores quienes le guíen, ¿vale? Luego, en el segundo nivel, vamos a clasificar palabras según su sílaba. Y los niños harían una primera sesión con esta actividad. No lo voy a leer todo porque si no nos quedamos aquí todo el día. Luego harían la segunda y tercera sesión con una actividad como más manipulativa, donde ellos van a tener que escribir palabras, recortarlas y meterlas en un dibujo de una cesta, donde cada cesta solamente admite las palabras en una las monosílabas, en otras las bisílabas, así, ¿vale? Y en la última sesión es realizar un mural con toda la clase, con las cestas que los niños han elaborado en grupo. Y por último, el siguiente nivel es parecido al nivel 2, pero implica un poco más por parte del alumnado. ¿Por qué? Primero, porque los alumnos en la primera sesión, las palabras ya no se las estamos dando nosotros, ¿vale? Van a tener que hacer un listado con objetos de la clase, es decir, van a tener que investigar ellos y buscar palabras ellos solos. Después van a tener que hacer lo mismo, pero de manera individual, con objetos de otros contextos. En la segunda y la tercera sesión van a tener que hacer lo mismo de las cestas, pero las palabras no son dadas, las van a tener que inventar ellos. Y en la cuarta sesión, todos juntos van a realizar el mural. Esto podría ser una secuencia de sesión multinivel, ¿vale? Pero también podemos tener, ejemplo, una actividad nivelada en una sesión normal, ¿vale? O sea, no hace falta hacer 4 sesiones de multinivel. Si no hemos aprendido todavía a programar en multinivel y queremos empezar, ¿vale? Mi recomendación es que hagamos algo parecido a esto. Y que tú a lo mejor en una sesión de tu tema, estoy dando por ejemplo matemáticas y estoy dando la multiplicación. Pues no hace falta que los 3, 4 días que estés dando la multiplicación todos los niveles, pero sí puedes en un momento determinado, en una sesión, hacer actividades, solamente una actividad multinivel, ¿vale? No sé si me estoy explicando. ¿Cómo haríamos esa actividad concreta multinivel? Pues mira, esto es un ejemplo de ciencias sociales, sería pues creo que es para secundaria, o bueno, sí, valdría para sexto, primero de la ESO, más o menos, para sexto. Sería el tiempo y el clima. Entonces, habría unas actividades comunes, por ejemplo, primero, lectura por pareja, vale, eso es común a toda la clase. Segundo, se ve un vídeo sobre el tema. Tercero, se hace una lluvia de ideas. Y cuarto, sería nuestra tarea optativa multinivel. Y tú, en la pizarra, por ejemplo, escribes, recuerda, además lo escribes, recuerda, y debajo tu actividad, comprende, y debajo tu actividad, aplica, debajo tu actividad, analiza, evalúa y crea. Y ahora, cada niño, ¿vale? O con guía del profesor, según tú ves las necesidades que tiene, elige qué actividad realizar. Habrá niños que hagan actividad de recuerda. Y a lo mejor tienes a 4 o 5 niños de la clase haciendo la copia de los términos y las palabras clave, ¿vale? Que aparecen en el texto. Habrá niños, otro grupo de la clase, que estén solamente haciendo la actividad de comprende, o un solo niño que está haciendo la actividad de comprende. Luego tendremos otro grupo haciendo la de aplica. Luego tendremos otro grupo que hace la de analiza. A lo mejor no hay nadie en la clase trabajando la de evalúa porque no hace falta o porque no les ha interesado. O a lo mejor todos han elegido la de crear. Pues no pasa nada porque le estás dando la optatividad de que ellos mismos elijan
su actividad. O incluso puedes decir, la de recuerda y comprenda es obligatoria para todos. Y ahora el resto elegid la que queráis, ¿vale? Y por último, con respecto a las sesiones multinivel o a la instrucción multinivel, vamos a ver cómo podríamos incluir esas actividades multinivel teniendo en cuenta el DUA, ¿vale? Y dentro, digamos, de una secuencia didáctica. Yo tenía una secuencia didáctica o una unidad didáctica elaborada con instrucción multinivel. Lo que ocurre es que, claro, no estaba acorde a la LOMLOE, a la nueva normativa. Entonces, iba a ser una locura presentar algo así. Cuando me ponga a ello y averigüe cómo hacerlo, pues si puedo lo comparto. Pero ahora mismo, entonces, ¿cómo haríamos, cómo tendríamos en cuenta esas actividades, digamos, dentro de una secuencia didáctica? Bueno, vamos a plantear como dos bloques de actividades, ¿vale? Por un lado, vamos a poner actividades que son obligatorias y por otro lado, vamos a poner actividades alternativas, que son las de elección del alumno. ¿Sí? Las obligatorias tendrían dos actividades. Por ejemplo, en esto que es una sesión de ciencias sociales del ciclo del agua, se me ha pasado a deciros que tenemos siempre que decir cuál es su concepto subyacente o el contenido más importante. En este caso sería valorar la importancia del agua y del oxígeno para la vida, siendo conscientes de los efectos de la contaminación. Y luego tiene que tener su hilo conductor, como dijimos, pues sería conocer el ciclo del agua y los fenómenos atmosféricos y valorar la importancia, como la justificación. Cuando decidimos qué actividades realizar, como he dicho, tenemos que poner dos actividades, o tres, pero vamos, no muchas más, que fuesen obligatorias. Nuestra primera actividad obligatoria es común para todo el alumnado, va a satisfacer los contenidos nucleares y en este caso sería la lectura de una lámina del ciclo del agua y la observación de esa lámina. Para ello, tenemos que pensar, venga, ¿qué hacemos en base al DUA? Pues, por ejemplo, se puede hacer una grabación de la lectura, explicar la imagen del ciclo del agua. Se puede hacer un visionado del vídeo que sea parecido a la infografía o a la imagen o al cartel que hemos estado viendo en clase. Podemos hacer también un listado de palabras clave que se usan en esa lámina. Y ahora, ese desarrollo multinivel, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Pues habrá niños que simplemente tengan que localizar en un dibujo el ciclo del agua, las partes y las palabras clave. Habrá otros niños que tengan que realizar un organizador gráfico sobre las ideas principales. Otros simular el ciclo del agua. Otros razonar por escrito porque el agua se evapora. Otros explicar el ciclo del agua por un grupo de cooperativos y otros elaborar una antorcha. Y vuelvo a decir lo mismo. Por ejemplo, puedes decir, de manera individual, recordar, comprender y aplicar. Y evaluar lo van a hacer todos. ¿Vale? La segunda actividad obligatoria, pues lo mismo, sigue satisfaciendo nuestros contenidos nucleares y sería una presentación de los fenómenos atmosféricos y los instrumentos de medición de los mismos. ¿Cómo atendemos al DUA? Pues presentación en imágenes de los distintos instrumentos de medición, un visionado de un programa del tiempo y un listado otra vez de palabras clave. Y mi desarrollo multinivel, si se me abre, pues disculpa, aquí, vale. Sería en recordar, pues identificar los dibujos, en comprender, realizar un mapa conceptual, explicar cómo usarían los instrumentos y así con cada uno de los niveles de la taxonomía de Bloom. Y cada uno de estos niveles tiene que tener, o debería de tener asociado, cómo vamos a permitir que el alumno exprese lo aprendido, es decir, atendiendo al DUA. Por ejemplo, en recordar, identificar los dibujos con sus nombres, pues habrá niños que los puedan unir, habrá niños que solamente con que me lo señalen se lo voy a dar por válido, y habrá niños que lo hagan a través de uso de imágenes o pictogramas.
Por ejemplo, en comprender, realizar un mapa conceptual con las palabras clave. ¿Cómo atiendo al DUA? ¿Cómo voy a permitir que el niño exprese lo aprendido? Pues me lo puede dibujar, me lo puede hacer en una redacción o le voy a permitir el uso de autoinstrucciones o guías, por ejemplo, por parte de un compañero que le vaya diciendo los pasos así, ¿vale? Y en el diseño de actividades alternativas hay dos, ¿vale? Nos dicen que hay dos. Por un lado serían las actividades enriquecidas y por otro lado serían las actividades personalizadas. Las actividades enriquecidas, digamos que son las de profundización, ¿vale? En este caso, pero no hace falta que sea profundización pensando en los niños solamente de estas capacidades. Profundización para cualquier niño, ¿vale? Esta actividad sería realizar una clasificación simple de actitudes que cuidan el medio ambiente y actitudes pues, que no lo cuidan. ¿Cómo atendemos al DUA? Pues podemos presentar esa información con lectura fácil, viendo un vídeo sobre el tema, o vamos a facilitar el uso de diferentes soportes pues, para buscar la información, que lo busquen en un ordenador, dejarles diferentes libros, revistas, etc. Y su desarrollo multinivel pues sería lo mismo, como hemos visto antes. Y luego, las actividades personalizadas son como de prerequisito, ¿vale? La actividad en este caso sería realizar una comparación entre paisajes de costa, montaña, de cómo encontramos el agua en ellos. Y su atención al DUA podría ser lo mismo, puedes presentar una lámina, lectura fácil, visionado de un vídeo. Y el desarrollo multinivel no lo abro porque es exactamente igual. Ahora, ¿cómo son nuestras actividades? ¿A qué nos referimos, aunque lo explico así por encima? En actividades obligatorias, alternativas y opcionales, cuando estamos hablando de multinivel. Nuestra actividad obligatoria está claro. Son las que van a hacer que todo el alumnado consiga nuestros mínimos exigibles, que alcancen ese concepto subyacente, ¿vale? Y como es lógico, ¿vale? Vamos a tener que utilizar diferentes estrategias para que el niño consiga esos mínimos, ese concepto subyacente. ¿Cómo? Pues a través del aprendizaje cooperativo, la tutoría entre iguales, reparto de roles, siempre atendiendo al DUA, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con las metodologías activas y favorecedoras de la inclusión. ¿Qué es una actividad alternativa? Pues son dos actividades, ¿vale? Es como una diada de actividades que pueden ser elegidas por cada niño, ¿vale? De esta manera, pues vamos a poder trabajar, pues eso, diferentes aprendizajes y no tiene por qué ser que todos los niños estén trabajando el mismo aprendizaje a la vez. Y van a ayudar a que consigan ese concepto subyacente. Lo que nos dice aquí, mientras un alumnado está trabajando una actividad de enriquecimiento, otro grupo, otro tipo de alumnado puede estar trabajando pues, las actividades de prerequisito. Y luego tenemos las actividades opcionales, que no vienen en la secuenciación que os he hecho yo, pero serían las que los niños pueden inventar, ¿vale? Es las que fomentan esa autonomía personal de cada alumno y va a ser siempre en base a los intereses de ellos. Es decirle a los niños, por ejemplo, si estás siempre pongo el ejemplo de matemáticas, no sé por qué, pero a lo mejor porque lo he hecho con algunos niños. Tú estás a lo mejor dando una clase de matemáticas, ¿no? Y has terminado la sesión y le has dado diferentes actividades niveladas, ¿no? Y me acuerdo que me pasó, por ejemplo, el año pasado en una sustitución, una vez que les puse las actividades niveladas en la clase, yo no sabía que iba a ir a sustituir y en un momento nivelé, ¿vale? O sea, que se puede hacer, que aunque hay que programarlo, hay veces que no da tiempo, pero al final se puede hacer. Bueno, pues les nivelé las actividades que iban a realizar, les puse actividades que eran, digamos, alternativas y la última actividad se la di opcional. Y les dejé que ellos mismos se inventaran una actividad. Yo les di ejemplos, porque eran niños de cuarto de primaria y nunca habían trabajado de esa manera. Entonces se me quedaron como diciendo, toda esta flipa, ¿qué me está diciendo esta? Pero yo les dije,
venga chicos, ya, ahora quien termine tiene la opción de inventarse un ejercicio de matemáticas con lo que hemos visto. Pero señor, ¿puedo ponerme una suma? Sí. ¿Puedo inventarme un problema? Sí. ¿Vale? Y cada uno se inventó su propia actividad. Había niños a lo mejor en que había que ayudarles porque lo que estaba haciendo no tenía mucho sentido. Bueno, pues ahí está el profesor para guiarle y ayudarle y que al final su tarea tenga sentido, ¿vale? Y eso pues les encantó. Estaban todos haciendo sus problemas de matemáticas cuando nunca quieren hacer problemas de matemáticas. Y ahora vamos a ver la parte de la teoría de la práctica, docencia compartida. A ver, os he puesto, por un lado, esta parte es como un poco más teórica, pero es que quiero que veáis bien cómo se debe organizar desde el principio todos los pasos a seguir, incluidas las reuniones, la docencia compartida. ¿Vale? Entonces hay algunas cosas que son repetitivas de ayer, pero hay otras que son nuevas. Por un lado, como ya dijimos, tiene que haber una reunión organizativa y la detección de las necesidades. Es lo primero que tenemos que hacer. Se va a unir el equipo directivo con el orientador, los coordinadores de etapa, para ver qué disponibilidades tenemos. Luego, tenemos que tener una clara elaboración de nuestro mapa de la diversidad del centro, que, bueno, su mapa de la diversidad lo hace cada tutor, pero quien, digamos, tiene que tener esa visión general, pues debe de ser el equipo de orientación y el equipo directivo, como es lógico. Y, bueno, el equipo de orientación tiene que tener su listado de aquellos niños que, en este caso, de necesidades educativas. Luego vamos a distribuir los recursos. Hasta ahí es todo como nuestro procedimiento de refuerzo. Se reúne el equipo directivo y el orientador para distribuir los recursos para atender a los alumnados de NEAE. Después tiene que haber una reunión para distribuir esos recursos para poder atender tanto los refuerzos como las otras dificultades o las otras necesidades educativas especiales. Y ahora, lo siguiente que tiene que ocurrir es que los dos profesores que van a tener esa docencia compartida se tienen que reunir. O sea, no podemos llegar y decirle a unos compañeros que tu compañera tal va a entrar en tu clase 4 y 5 horas a la semana y averiguarosla. No. Hay que darle un espacio de reunión y hay que incentivar que se reúnan, no dejarlo en el buen hacer de los demás. Esa primera reunión, antes de iniciar la codocencia, tiene que tener como tres fases. Por un lado, tenemos que ver las funciones que va a tener cada profesor y las necesidades. Para ello, tenemos que preguntarnos cuántas veces y en qué horario nos vamos a coordinar. Y sobre qué aspectos centraremos las reuniones. Por otro lado, tenemos la fase de coordinación. Y ahí sería quién va a gestionar el acto y de qué manera, o quién va a tener, digamos, como más peso y de qué manera, qué función va a tener cada uno, la metodología que se va a utilizar para favorecer esa codocencia, los recursos que se necesitaría y quién los va a preparar, ¿vale? Cuántos alumnos con necesidades hay en el aula y hablar sobre ellos y ver cómo los podemos atender. Y qué tipo de ayuda hay que ofrecer, ¿vale? Y cómo las vamos a ofrecer para todo el alumnado, para atender toda esa diversidad. Y luego tenemos que hablar de cómo lo vamos a evaluar. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta para valorar el progreso del alumno y cuáles vamos a tener en cuenta para valorar nuestro trabajo conjunto? Pues todo eso habría que hablarlo en nuestra primera sesión antes de iniciar la docencia compartida. Y obviamente debería quedar registrado o en alguna tabla o en algún acta, pues ya cada colegio, como según como hagan sus reuniones, pues de una manera o de otra cada uno, ¿vale? Ahí no voy a entrar, pero es lo que habría que hacer. Después, durante las sesiones de la docencia compartida y el seguimiento de esa docencia compartida, tenemos otra vez que seguir reuniéndonos.
Y en esas reuniones que se hacen entre medias, tenemos que volver a hablar de las necesidades y las funciones, de la coordinación y de la evaluación. Con respecto a las funciones, tendríamos que pensar y preguntarnos, ¿están siendo útiles? ¿Esas reuniones de coordinación están siendo útiles entre nosotros? ¿Tenemos el tiempo necesario para discutir cómo planificar el progreso y los problemas que nos pueden surgir? Con respecto a la coordinación de los dos profesores, ¿son adecuadas las funciones que hemos establecido o tendremos que darle una vueltecilla? Y donde dijimos que tú ibas a ser el profesor que explicaba, igual es más conveniente que explique yo y que tú atiendas según el modelo que estéis haciendo en ese momento, que tú atiendas, por ejemplo, a los niños de necesidad, ¿vale? O igual no hemos terminado de definir muy bien las funciones y nos estamos pisando. Ajustamos la planificación a las necesidades reales del aula y del día a día. Nos estamos dando apoyo mutuo cuando lo necesitamos como compañeros y estamos dando el mismo mensaje en clase sobre disciplina, normas de trabajo, o estamos dando mensajes dispares a los niños. Y, por supuesto, todos están recibiendo la ayuda que necesitan, pues eso habría que hablarlo. Y en la evaluación tendríamos que mirar si todos los alumnos están progresando de la manera que esperamos, si estamos trabajando a gusto, tanto nosotros como el alumnado, qué cambios podríamos introducir antes de finalizar el curso para mejorar esa docencia compartida y cómo podemos llevar a la práctica pues esas mejoras que hemos pensado que se pueden hacer. Y por último, cuando ya hemos terminado de hacer nuestra docencia compartida, que cuando estamos hablando sobre todo de refuerzo educativo es a lo largo de todo el año, no es algo puntual, no es una sesión puntual. Al final del periodo de codocencia tendríamos que preguntarnos si nos hemos reunido y hemos tenido el tiempo necesario para hacer ese seguimiento, ese trabajo, o sin embargo no hemos podido cumplir con las reuniones que teníamos estipuladas. Si hemos hablado realmente de todos los temas importantes o las reuniones, aunque nos hemos reunido, no han sido, digamos, efectivas, que a veces ocurre que nos reunimos mucho, sin embargo no sacamos nada adelante. Pues esa reunión que hemos hecho, aunque la hemos cumplido todas, han sido efectivas, verdaderamente han merecido la pena. Con la coordinación, las funciones que tenía cada uno han sido adecuadas, ¿vale? O sea, hemos establecido bien los roles y además en base, digamos, a las capacidades de cada uno, porque a lo mejor a mí me toca una función dentro del aula en la que yo, por muy bien que lo quiera hacer, no estoy preparada. Entonces, eso hay que darle una vuelta. Hemos ajustado la planificación inicial a las necesidades que han ido surgiendo, es decir, hemos ido haciendo los ajustes necesarios a esa planificación inicial. Si hemos planificado algo al principio y hemos visto que no funciona, lo hemos cambiado o lo hemos dejado estar. Luego, si nos hemos dado apoyo mutuo, que es súper importante, y si los cambios que se han introducido verdaderamente han supuesto una mejora educativa o una mejora en la práctica docente. Y en la evaluación, obviamente, evaluar el progreso del alumnado, si todos los niños han progresado, si el trabajo que se ha realizado de manera conjunta entre los dos docentes realmente ha proporcionado nuevos planteamientos o, digamos, nuevas metodologías a llevar a cabo en el aula, ¿vale? Si no ha supuesto el buscar nuevos recursos, nuevas ideas, al fin y al cabo, hemos innovado en el aula y luego en situaciones futuras para el siguiente año o la siguiente vez que se va a realizar docencia compartida, ya sea en ese curso o ya sea en otro,
en otro curso, que no lo vayan a realizar esos profesores, sino que lo van a realizar otros compañeros, ¿qué se cambiaría? ¿Vale? ¿Qué cosas no han funcionado que queremos cambiar? Y ahora, dicho esto, os voy a explicar algunos ejemplos de docencia compartida, ¿vale? En el cole, docencia compartida como tal, hubo el año pasado, nada más. Luego, si hemos tenido experiencia de codocencia solamente por parte del PT, en este caso por mí, que entraba en las aulas, pero siempre se da en el mismo modelo, que es el profesor titular del aula, el tutor o el maestro especialista, explica, da la clase y al que lleva el peso de toda la planificación, y yo como PT me limito a ir ayudando a aquellos niños que lo necesitan y en algún momento puntual preparar alguna actividad específica para algún niño con necesidad educativa. Por ejemplo, adaptarle algún tema, por ejemplo, de ciencias naturales a pictogramas, ¿vale? Con pictogramas o hacer esquemas, etc. Eso es el tipo de docencia compartida que hasta ahora se ha estado llevando a cabo en el cole. Pero, a ver, no está del todo bien planificada. ¿Por qué? Porque no hay reuniones previas para organizar esa codocencia en todas las aulas en las que entro, no hay un seguimiento de ese apoyo dentro del aula y no hay una evaluación final. Si hay una evaluación, digamos, del progreso de los alumnados, incluido del progreso del alumnado NEA, en la que obviamente yo participo, pero no se hace una evaluación del proceso de docencia compartida, ¿vale? Sin embargo, el año pasado hubo dos experiencias concretas de docencia compartida, una en cuarto de primaria y otra en tercero de primaria. La de cuarto de primaria se llevó a cabo con una tutora, o sea, con la tutora de cuarto B, con una compañera que tenía horas disponibles de refuerzo educativo. Y como era una clase con muchas dificultades y mucha diversidad, pues le dieron muchísimas horas de refuerzo en ese aula. Como en Andalucía la normativa dice que los apoyos y los refuerzos son prioritariamente dentro del aula ordinaria, obviamente todas esas horas de refuerzo se tuvieron que hacer dentro del aula. Y como eran tantas horas, había que organizarlo, ¿vale? Ahora os explico cómo lo hicieron. Y luego tuvimos una experiencia que fue puntual de docencia compartida en tercero de primaria. Hay un tercero de primaria en el que hay una alumno TEA, en el que yo entro 2 veces en semana y hago la docencia compartida que os he dicho hasta ahora. Un profesor explica y yo apoyo a todos los niños. Pero se hizo una experiencia de intentar hacer una sesión por estaciones de aprendizaje, ¿vale? Y bueno, la verdad es que fue bastante bien y ahora os voy a explicar lo que nos salió bien, lo que no y lo que se debería de mejorar. Os voy a explicar primero la experiencia de cuarto de primaria. Las características del aula. Era un aula de 25 alumnos, 3 alumnos con altas capacidades, un alumno con retraso simple del lenguaje, un alumno con desconocimiento de la lengua vehicular de aprendizaje. Es verdad que cada vez, o sea, ya podemos decir que sí tiene el lenguaje adquirido, pero sigue teniendo esas dificultades, ¿vale? Que arrastra porque ha aprendido, digamos, el idioma hace poco. Y luego 3 alumnos con necesidad de refuerzo educativo. Esa era la diversidad de ese aula, más todo lo demás que también es diversidad. ¿Cómo se temporalizó? Pues bueno, había una segunda profesora, como he dicho, de refuerzo, que entraba durante todo el curso escolar, si no recuerdo mal, en todas las instrumentales de lengua y matemática. No sé si faltaba por ahí alguna orilla, pero más o menos era eso. ¿Qué modelos de codocencia llevaron a cabo? En un primer momento se apostó por la enseñanza alternativa. ¿Os acordáis que la enseñanza alternativa era que dividíamos la clase
en un grupo general grande y luego se hacía como un pequeño grupo de refuerzo, ¿vale? Que estaba dando lo mismo que sus compañeros, solamente que con una atención, digamos, más especializada de la profesora que podía estar pendiente de ellos y se le hacía falta, se le daba una explicación pues más individualizada, incluso se podía trabajar en algún momento alguna actividad diferente, aunque lo ideal en esos grupos de refuerzo es que las actividades sean las mismas. Y en un segundo momento se alternaron con un profesor explica y el otro apoya, y casi que se acercaron a la enseñanza complementaria, ¿vale? Y la coordinación, pues, no fue la ideal, ya lo digo, luego lo voy a explicar mejor, pero tuvieron su primera reunión interciclo, donde estuvimos viendo las necesidades que había en ese aula. Luego hubo alguna reunión esporádica de las dos maestras para organizarse antes de iniciar la docencia compartida y luego, pues, a lo largo del curso ellas se reunían para coordinar y valorar y el uso de las evaluaciones trimestrales para el seguimiento. ¿Qué ocurrió? Pues por un lado, obviamente todos los alumnados superaron el curso, ¿vale? Todos han pasado a quinto, con más dificultades, con menos, pero todos han alcanzado los mínimos exigibles, los saberes básicos, todos han alcanzado, o sea, todos han superado dentro de sus capacidades el curso. Obviamente se ha podido atender todas las necesidades individuales que surgían en el aula y luego a nivel de profesores, a nivel de centro fue como un primer acercamiento a la codocencia, aunque hay cosas que mejorar, y obviamente las maestras aprendieron nuevos modelos pedagógicos, porque cuando tú te entra un segundo profesor al aula, tú tienes que aprender nuevos modelos pedagógicos. Los dos aprenden, tanto el responsable del aula, tutor o maestro de área o profesor de área, como el que está entrando a ayudarte y a reforzarte. Que no, perdón que lo he dicho mal, no entra a ayudarte. Eso es otro cambio de mirada que tenemos que hacer. Cuando a un profesor pide, es que yo necesito mucha ayuda y mucho refuerzo en mi aula, se cree que ese refuerzo y esa ayuda al aula va al profesor, ¿vale? Es como yo necesito mucha ayuda y mucho refuerzo en mi aula. Parece que es como que te quieres descargar de trabajo, ¿vale? El segundo profesor que entra en el aula no viene a descargarte de trabajo, viene a trabajar contigo, a colaborar contigo y a planificar contigo. Y eso es un cambio que también hay que hacer, ¿vale? Esa percepción hay que cambiarla. ¿Y qué aspectos de mejora tenía que darse? Bueno, primero, la falta de formación de estas maestras, tanto en codocencia como en multinivel, como en NU. De multinivel, la tutora sabía un poquito, porque ella hizo conmigo una experiencia sobre una instrucción multinivel cuando hicimos la de las buenas prácticas. Pero de los demás, pues no sabían nada. Entonces, en meterse a hacer una codocencia sin saber siquiera qué estilos de codocencia puedes llevar a cabo, pues es muy complicado, la verdad. Se inició la codocencia, obviamente, sin coordinación entre el equipo directivo, el equipo de orientación y las maestras implicadas. No hubo coordinación. Entonces, eso es un aspecto a mejorar, ¿vale? Porque lo que ocurrió fue que cuando estas profesoras se enteraron de que iban a compartir tanto tiempo juntas, me buscaron para que yo les explicara prácticamente en 3 pasillos cómo podían organizar el aula. Entonces, eso es un punto de mejora muy importante. Tendría que haberse dado un espacio para explicar, a lo mejor incluso a todos los profesores que entraban en ese aula o incluso a ese ciclo concreto, pues los modelos de docencia, cómo lo podían hacer y haberlo estudiado entre todos, antes de meterse a hacerlo sin pies ni cabeza, aunque luego la verdad es que salió muy bien.
a pesar de todo, salió muy bien. Obviamente no hubo espacios para una buena coordinación, una buena organización y una buena evaluación de las sesiones. Y no se utilizó, ¿vale?, como una mejora educativa que pudiera repercutir más adelante a otros grupos. ¿Por qué? Porque ahora se están, digamos, estableciendo los refuerzos educativos y los compañeros no saben cómo ellas se organizaron. Eso se tenía que haber explicado. Esta es opinión mía personal, ¿vale? Que igual me equivoco. Pero yo creo que si tú has tenido esa buena práctica, que al final es una buena práctica en el centro, que además tiene que ver con la innovación educativa, que es un proceso de mejora, pues ese proceso de mejora tiene que explicarse al resto de los compañeros. Y eso no ocurrió. Vale, seguimos. La experiencia de tercero de primaria. A ver, como he dicho antes, en tercero de primaria, el curso pasado, entraba 2 veces en semana como apoyo específico a un niño TEA. Y decidimos, a mitad de curso, en el segundo trimestre o así, con el profesor de matemáticas, que no era el tutor, intentar hacer una docencia compartida con estaciones de aprendizaje, por intentar. Luego salió más regular que bien, pero bueno, ahí fue. Como digamos que gustó la idea, a la otra profesora del otro tercero de primaria de matemática también se sumó. Dijo, yo también quiero. Entonces se preparó para los 2 terceros de primaria, tanto el A como el B. En el tercero A no había, en principio, digamos, ningún niño de NEAR. Había niños de refuerzo, pero no de NEAR. Sin embargo, lo preparamos pensando en las 2 clases. ¿Qué hicimos? Bueno, primero, las características del aula de tercero B, que era donde yo tenía de primeras pensado hacer esa buena práctica, entre comillas. 24 alumnos, 2 con altas capacidades, 1 alumno TEA y 3 alumnos con necesidad de refuerzo educativo. ¿Cómo fue la temporalización? Pues por un lado, como he dicho, todo el curso escolar yo entraba realizando apoyo educativo dentro del aula y luego en el segundo trimestre se organizó una sesión concreta durante una secuencia didáctica. Y los modelos de codocencia, pues por un lado, como ya he explicado, hicimos un profesor enseña y el otro apoya durante todo el curso. Y durante la secuencia didáctica o la unidad didáctica, que era la multiplicación, hicimos las estaciones de aprendizaje. Pero hicimos varios ajustes sobre esas estaciones de aprendizaje porque vimos que los alumnos no estaban acostumbrados a trabajar ciertas rutinas o a trabajar de cierta manera. Entonces tuvimos que hacer algunos ajustes. Ahora os explico cuáles. En septiembre nos reunimos en interciclos con el tutor y la PT y a lo largo del curso algunas reuniones esporádicas para coordinar y valorar, el uso de las evaluaciones para el seguimiento. Y en el segundo trimestre, a falta de poder reunirnos para elaborar en condiciones esas estaciones de aprendizaje, lo hicimos en una carpeta en Drive para organizar. Y ahí íbamos entre los 3 profesores, los 2 de matemáticas y yo, organizándolo todo a través de Drive, todo online. Y luego entre pasillos ultimábamos. No es lo ideal, pero no había otra manera. ¿Qué resultados tuvimos? Obviamente todos aprendieron los conceptos que nosotros queríamos. Tuvimos a un alumnado altamente motivado, todos los alumnos, incluido, por ejemplo, una alumna que nunca acaba, nunca, cuando digo nunca parece que estoy exagerando, pero es como no acaba ninguna tarea, todo lo deja a media. Bueno, pues esa niña ese día lo hizo todo, colaboró con todo, participa en todas las actividades, no parecía ella, increíble. Y luego a nivel nuestro, pues como la otra vez, aprendimos nuevos modelos pedagógicos, todo el mundo.
¿Y qué aspectos de mejora tenemos? Pues parecidos a los de la otra vez. No había una formación de los compañeros, no tuvimos un espacio adecuado para organizarnos y poder evaluar. La estación de aprendizaje no se programó en base a la enseñanza multinivel, y algo que tendríamos que haber hecho. Nos encontramos con que el alumnado no estaba acostumbrado al trabajo cooperativo, y porque después de la pandemia se dejó de trabajar el cooperativo y tenemos grupos, sobre todo pues, los niños sobre todo de tercero, cuarto, quinto, de primaria, incluso sexto, casi no han trabajado cooperativo, están empezando hace muy poquito. Entonces, claro, les faltaba mucha dinámica, les faltaba mucha organización de aula para poder hacer algo así, les costó un poquito de trabajo. Y luego lo mismo, no tuvo repercusión a nivel de centro porque quedó como una práctica, como una buena práctica aislada de nuestra clase, quedó ahí y nadie supo más, ¿vale? Os voy a explicar un poco cómo organizamos esas estaciones de aprendizaje, ¿vale? Como era la primera vez y ya habíamos visto que el alumnado no estaba acostumbrado a trabajar con ese tipo de dinámica, en vez de... teníamos 6 grupos en cada clase de cooperativo, ¿vale? En vez de hacer 6 estaciones de aprendizaje y que los niños rotaran por cada una de esas estaciones de aprendizaje, hicimos solamente 3 estaciones de aprendizaje, como 3 actividades, ¿vale? Entonces, había 2 grupos trabajando la misma actividad en el momento, ¿vale? La primera actividad era muy sencilla, que son estas 2 fichitas, como tenéis ahí, y ellos tenían una hoja donde se explicaba claramente los pasos a seguir, ¿vale? Luego, la siguiente actividad era esta, ¿vale? Y lo mismo, los niños tenían claramente sus pasos de qué es lo que tenían que hacer. Y la última actividad era esta, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues lo que hicimos fue que en vez de que los niños rotaran por las diferentes estaciones de aprendizaje, lo que hicimos fue que éramos nosotros los profesores en que dando un tiempo prudencial para que pudieran terminar sus actividades. De hecho, pusimos un cronómetro en la pizarra para que supieran el tiempo que tenían que llevar a cabo, o sea, que tenían que utilizar. Lo que hacíamos era que cuando acababa el tiempo, nosotros mismos cambiábamos las fichas de una mesa a otra, ¿vale? Lo ideal es que los niños roten, pero si en ese momento tienes que hacer ese tipo de ajustes, porque tu clase no te permite que los niños roten, como era en nuestro caso, pues no pasa nada, se hace ese ajuste. Nos podemos permitir ese tipo de licencias, no todo eso está a caballo rey, ¿vale? Y otra de las cosas que, digamos, modificamos un poco es que se supone que tiene que haber una estación de aprendizaje o 2 estaciones de aprendizaje donde los profesores tienen que estar apoyando esa estación de aprendizaje para explicarles ese contenido o esa actividad, y luego tiene que haber otras, como dijimos, que eran donde los niños tenían que ser autónomos, de trabajo autónomo. Como estos niños no estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo, lo que hicimos fue dar una explicación general de todas las actividades a todos los niños, y luego en todas las actividades que eran como un poco más complejas nos íbamos rotando los 2 profesores, porque eran las que más generaban dudas. Entonces no estábamos en una única estación de aprendizaje, que es lo que se pretende. Se supone que el profesor tiene que estar en una única estación de aprendizaje resolviendo dudas. Sin embargo, nosotros nos fuimos rotando en aquellos sitios donde nos requería. Y por último, hoy voy un poquillo más. Por último, os voy a comentar una experiencia que se hizo en el curso 21-22,
que hay compañeros, los compañeros de orientación ya la vieron porque se presentó en lo de las buenas prácticas, pero como aquí tenemos también a los coordinadores de innovación y a otros compañeros, pues me ha parecido interesante ponerlo porque es una instrucción multinivel atendiendo al DUA. Esta experiencia se hizo en tercero de primaria, que son los niños que el año pasado tuvieron la experiencia de docencia compartida con la profesora de refuerzo tantísimas horas. Y bueno, las características del aula eran las mismas que las del año pasado, solamente que había un alumno TER, que ya este año o el curso pasado ya no estaba en el colegio. Durante todo el curso yo entraba en ese aula 2 veces por semana y en el segundo trimestre pues elaboramos la sesión multinivel o la instrucción multinivel atendiendo al DUA. Y lo hicimos en 4 sesiones en la asignatura de matemáticas. Los modelos de docencia que llevamos a cabo, por un lado fue el que normalmente hago hasta ahora, que es el de un profesor enseña y yo como PT apoyo, y durante la sesión de instrucción multinivel sí tuvimos la docencia compartida en equipo. La tutora explicaba una parte de la sesión y yo explicaba otra. Y ahí sí nos organizamos muy bien porque dijimos, esto lo explicas tú y yo ayudo a los niños. Esto lo explicas tú y yo ayudo a los niños. Eso sí lo dejamos súper bien pautado. La coordinación, pues la que suele ser habitual. Al principio tuvimos nuestro interciclo, a lo largo del curso nuestras reuniones esporádicas y las evaluaciones para el seguimiento, y en el segundo trimestre, para poder organizar nuestra sesión multinivel, pues lo mismo, elaboramos un drive y ahí poquito a poco íbamos organizando nuestra sesión entre las dos compañeras. ¿Qué resultados tenemos? Pues los resultados fueron muy positivos, todo el alumnado fue partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje, todos los alumnos, consiguieron esos mínimos imprescindibles, incluido el alumno TEL, que tenía un nivel de competencia curricular de primero de primaria, y el alumnado estaba pues altamente motivado. Eso fue, vamos, una fiesta. Y luego, a nivel de profesorado, a nivel nuestro, pues tuvimos una mejora, ¿no?, del proceso del diseño didáctico, es decir, la compañera aprendió otros planteamientos didácticos y aprendimos entre las dos, porque yo también tuve que aprender a diseñar en base al DUA y a la instrucción multinivel. ¿Y cuáles fueron, digamos, nuestros aspectos de mejora? Pues por un lado, de nuevo, la formación, siento que es tan repetitiva, pero es que es lo que hay. La falta de espacios para la coordinación, la evaluación, etcétera. Y luego, la situación post-pandemia hizo que se tuvieran que realizar muchos ajustes a esa instrucción multinivel, ¿vale? Por ejemplo, porque el alumnado no estaba acostumbrado a trabajar en equipo, ya no en cooperativo, sino en equipo. Y por otro lado, lo mismo, no se organizó como una mejora educativa, sino que quedó, como la anterior estación de aprendizaje, como una buena práctica puntual del centro. Del centro no, de ese aula. Os voy a poner el vídeo que se presentó, aunque algunos ya lo habéis visto, en las buenas prácticas, ¿vale? A ver si carga. Para que veáis un poquillo el trabajo que hicimos. Pilar, no se escucha, no sé si se tiene que escuchar. Pilar. Vale. Pilar, perdona, Dime. no se escucha nada. ¿No se escucha? No. ¿Pero se ha visto el vídeo aunque no se escuche? Sí.
Vale, bueno, si no se escucha la música me da igual, pero si por lo menos se ve, pero a mí se me escucha. A ti sí. Vale, perfecto, pues ya está. Era música, tampoco pasa nada, pues si no se escucha. Vale, vamos a ver. Importante, ya vamos a ir terminando. No hay metodología excluyente. En una aula inclusiva, todas las metodologías tienen cabida, como hemos visto. Se pueden usar varias metodologías en una unidad didáctica y la inclusividad no lo da solo la práctica educativa, sino cómo nosotros, como profesores, llevamos esos planteamientos didácticos. Es decir, si yo estoy trabajando multinivel, por ejemplo, que se supone que es algo inclusivo, pero mi manera de presentar la información no es la adecuada, mi manera de evaluar no es inclusiva, pues ese multinivel no va a ser inclusivo, ¿vale? Lo mismo pasa con el cooperativo o con el aprendizaje basado en proyectos, con cualquier otra metodología o con la codocencia, ¿vale? Es decir, que la inclusividad no lo da la metodología en sí, sino en cómo nosotros, ¿vale?, vamos a hacer nuestros planteamientos didácticos en nuestra aula y en cómo nosotros vamos a llevar, entre otros casos, el DUA al aula. Porque todas estas metodologías, sí o sí, se tienen que basar en el DUA. El cooperativo lo tenemos que tener como base. Tiene que ser la base de todos nuestros planteamientos didácticos, tiene que ser la base de nuestra organización de aula. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido hacer metodología activa si el cooperativo no está bien arraigado en el centro. Entonces, muy importante que nuestros alumnos estén acostumbrados a trabajar en cooperativo, tengan muy claros los roles de cada uno, lo que es un grupo de base, lo que es romper los grupos de base para crear grupos homogéneos, etc. Y por último, tenemos que atender al dúo. Para poder llevar a cabo el multinivel, la codocencia y cualquier metodología favorecedora de la inclusión, debemos atender al diseño universal para el aprendizaje, como he dicho. Y ahora, este último ratito, ya estoy terminando y he sido más rápida, os voy a enseñar un Genially, bueno, es como... Ay, que no me sale la palabra ahora, como una infografía, perdón, ¿vale?, que se realizó aquí en mi centro entre un compañero y yo, desde el equipo de innovación, para poder presentar a los compañeros qué es el DUA y que tengan como una primera, digamos, aproximación al diseño universal para el aprendizaje hasta que puedan tener formación. ¿Por qué? Pues porque tenemos compañeros que se han recibido formación sobre DUA porque ellos mismos la han buscado a través del CEP, etcétera, pero tenemos otros compañeros que todavía no han recibido ningún tipo de formación sobre DUA. Y obviamente este año hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestra situaciones de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a explicar un poco así por encima, no voy a explicar todo lo que es el DUA porque si no me voy a alargar mucho, pero bueno, para que por lo menos veáis cómo va el Genially. Por un lado tenemos que es el DUA, ¿vale?, que es con su respectiva definición, ¿vale? Bueno, que se basa en la equidad, la flexibilidad y sobre todo la accesibilidad. El DUA lo que nos ayuda es a hacer espacios accesibles en nuestros centros educativos. Es un enfoque didáctico, o sea, es una filosofía, pero dentro de esa filosofía podemos decir que es un enfoque didáctico que aplica los principios del diseño universal al currículum, que tiene un carácter integrador porque vas a recoger diferentes teorías, ¿vale?, como la de Gardner, como las de Vygotsky, etc. Entonces, tiene un carácter integrador porque no solamente se basa en una única teoría de aprendizaje, sino que se basa en varias. Y es un modelo dinámico. ¿Por qué es dinámico? Pues porque va evolucionando conforme va evolucionando la investigación sobre neurodesarrollo, ¿vale?
Luego, por otro lado, les pusimos a los compañeros por aquí para que el DUA, explicando un poquito que gracias a él podemos minimizar la barrera al aprendizaje, que va a hacer que minimicemos las adaptaciones curriculares. Y, por otro lado, el tercer punto era explicarles, muy por encima, cuáles son las redes neuronales. El DUA se basa en 3 redes neuronales. Por un lado, las afectivas, las de reconocimiento y las redes estratégicas. Las redes neuronales podemos decir que son las que van a intervenir en el aprendizaje, las que hacen que podamos aprender, así hablando llanamente. El DUA sabéis que tiene 3 principios y cada principio tiene unas pautas y unos puntos de verificación. Como eso, digamos, era como mucho follón para explicarlo así en un Genially o en una infografía, lo que hicimos fue explicar cada principio de la siguiente manera. Por un lado, el primer principio, que son proporcionar al alumno múltiples formas de implicación, lo que nos dice es que tenemos que conseguir o perseguir que nuestro alumnado esté muy motivado. Pero no solamente que esté motivado, sino que sean alumnos con iniciativa propia para querer aprender, ¿vale? Y esto conlleva 3 pautas, que serían estas: opciones para captar el interés, opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, y las opciones para la regulación. A ello, lo que hicimos fue crearle en cada una de estas pautas ejemplos concretos. ¿Cómo podemos captar el interés? Pues les pusimos todos estos ejemplos de cómo podemos captar el interés. ¿Cómo podemos hacer para mantener el esfuerzo y la persistencia de nuestro alumnado? Pues, por ejemplo, promoviendo la autoevaluación, fomentando la tutorización entre compañeros. ¿Cómo podemos trabajar la autorregulación o fomentar la autorregulación en el aula? Pues las herramientas de gestión del estrés, utilizando, por ejemplo, el rincón de la calma, mindfulness, el uso de asamblea, de hacerle diseño de itinerarios didácticos, ¿vale? No sé, recursos para la autorregulación utilizando los temporalizadores, rúbricas, ¿vale? Y lo mismo lo hicimos con cada una de nuestros principios. En el segundo principio, que es el que del aprendizaje, lo que nos dice es que tenemos que ser capaces, o sea, el alumnado tiene que ser capaz de identificar recursos adecuados. Y nosotros, como docentes, tenemos que facilitar que la información llegue a través de los diferentes canales sensoriales. Es decir, no podemos únicamente dar una clase, bueno, lo que decimos como una clase magistral, que como mucho me apoyo en un vídeo o en una diapositiva o en el libro, ¿vale? Eso no conlleva varios canales sensoriales, eso conlleva como mucho 1 o 2. Pues tenemos que intentar ofrecer la información cuanto con más canales sensoriales, mejor. Y las pautas serían las opciones para la percepción, para el lenguaje y las expresiones matemáticas y los símbolos y la comprensión. E hicimos exactamente lo mismo. De cada una de ellas le pusimos ejemplos concretos de cómo lo pueden hacer en el aula. ¿Para qué? Para que cuando ellos tengan que rellenar sus situaciones de aprendizaje, se vayan aquí al Genial y no sepan qué poner, qué puede ocurrir, se vayan aquí al Genially, ¿vale? Y elijan aquello que sea más adecuado para la materia que están impartiendo, para el tipo de alumnado que tienen en ese momento en el aula. Y por último, hicimos lo mismo con proporcionar múltiples formas de acción y expresión, que explico por encima, que es el alumnado orientado a cumplir metas y que nosotros tenemos que permitir que el alumnado pues nos demuestre lo que ha aprendido de la manera que para él sea más acorde a sus capacidades. Y hicimos lo mismo. Cogimos diferentes ejemplos de cómo poderlo llevar a la práctica, con ejemplos concretos. Obviamente hay muchas más maneras. Estos son algunos ejemplos. Y lo último que hicimos
fueron darle consejos prácticos para balizar el aula. Por un lado, algo que ya hemos hablado entre ayer y hoy, identificar la barrera al aprendizaje y la participación del aula. Le explicábamos rápidamente cuáles son las barreras, bueno, que las barreras no están en el alumnado, sino en cómo nosotros damos la clase, y le hacíamos pensar, ¿qué barreras hay en tu aula? Las tengo en cuenta cuando estamos diseñando una tarea, una actividad, para que reflexionaran un poquito. Y luego, la segunda parte, o el segundo consejo que le dábamos a los compañeros con esta infografía era que piensen qué vamos a enseñar, a quién y cómo, que parece algo muy básico, pero que hay que tenerlo en cuenta. Tener clara cuál es nuestra meta de aprendizaje, a quién, conocer el potencial de nuestros alumnos, tanto a nivel individual como grupal de nuestra clase, seleccionar la metodología, recursos, estrategias, materiales, pensando siempre en el DUA y en la diversidad que hay en nuestra aula. Luego le hacíamos pensar cómo vamos a evaluar. ¿Evaluar solo con un examen? Bueno, pues les decíamos, les recomendábamos que hay que evaluar de manera regular a través de diferentes instrumentos de evaluación, que no podemos realizar una única evaluación al final del tema, ya sea con un examen escrito o de cualquier otra manera, que hay que diversificar los instrumentos de evaluación y que la evaluación debe ser desde una perspectiva inclusiva. Y eso nos tiene que hacernos las siguientes preguntas. ¿Estoy ofreciendo alternativas sensoriales? ¿Tiene un vocabulario claro para todo el alumnado? ¿La expresión que estoy utilizando en mi evaluación o en las actividades evaluables son comprensibles para todos? ¿Permiten que todo el alumnado sea capaz de realizar esa tarea, actividad, control, lo que sea, teniendo en cuenta pues su ejecución motriz, su ritmo de trabajo, su manera de expresarse? ¿Será una herramienta que va a proporcionar ayuda para que el alumno sepa lo que esperamos de él y cómo puede conseguirlo? ¿O es solamente una herramienta para poner la nota? Eso es muy importante, algo en que hago mucho hincapié. Y si los alumnos le estamos dando la opción de poder responder de una manera adecuada a sus posibilidades y que además suponga un feedback para que ellos realmente vean su propio progreso y no solamente vean una calificación final. Y otro consejo era, perdón, que no tengan miedo de hacer cosas diferentes más allá del libro, porque el libro de texto como tal lo podemos considerar una barrera para algunos alumnos, una barrera cognitiva para algunos alumnos, y no podemos, nuestra metodología, nuestro planteamiento de aula, nuestra didáctica de aula no se puede basar únicamente en el libro y en lo que nos dice, con todo mi respeto, la editorial. Eso es un soporte, eso es una ayuda, pero no lo es todo, ¿vale? Entonces tendremos que hacer actividades para todos, como pues con lo que hemos explicado en estos días, y obviamente tendremos que utilizar material y recursos que vayan más allá del libro, donde nos aseguremos que tiene que tener una accesibilidad física, cognitiva, sensorial, que tenemos que utilizar diferentes formatos, esquemas, gráficos, materiales manipulativos, infografías, que ellos creen sus propios murales, que ellos creen sus propios anchorchar, que son como una especie de murales donde se van poniendo los conceptos claves que van aprendiendo a lo largo de la unidad didáctica, ¿vale? Y luego ofrecer opciones para que el alumno, que eso ya lo hemos visto, puedan elegir sus propias actividades. Y por último, el último consejo que dábamos era si hacía falta trabajar 3 principios a la vez. Y aquí les ponemos un ejemplo de sesión de unidad, ¿vale? Lo ideal es que se tenga en cuenta los 3 principios del DUA, siempre. Sin embargo, puede ocurrir que un principio esté más presente que otro, ¿vale? En función del, pues como he dicho, que vamos a trabajar, el tipo de tarea o actividad que estamos haciendo,
cómo lo hemos agrupado, la materia que estamos trabajando en ese momento, el tema que estamos trabajando en ese momento, la asignatura. O sea, hay un montón de variables que pueden hacer que estemos trabajando, que aunque estemos teniendo en cuenta los 3 principios, haya uno que esté como mucho más presente. Y les poníamos un ejemplo de sesión. Al inicio de sesión, pues hacemos un itinerario de aprendizaje con los niños y les decimos que vamos a aprender. Y además ese itinerario lo podemos hacer hasta como una especie de mural en clase, ¿vale? Eso está relacionado con el primer principio, que es la motivación del alumno, la forma de implicación. Durante la sesión, explicación con apoyos visuales del tema, el que sea. Eso ya estamos atendiendo al segundo principio, proporcionar múltiples formas de representación. Vamos a trabajar las actividades propuestas en cooperativo. Ya estamos otra vez con el principio 1. Y las actividades van a estar niveladas y habrá actividades de libre elección. Eso está relacionado con el tercer principio. Y al final de la sesión vamos a hacer una rutina de pensamiento, antes sabía, ahora sí. Eso está acorde con el segundo principio. Como veis, en una misma sesión puede haber, o sea, podemos tener todos los principios, o que estamos atendiendo a todos los principios del DUA, pero por ejemplo aquí tenemos 2 actividades o 2 momentos en los que estamos trabajando 2 principios a la vez, ¿vale? Y con esto creo que he terminado. Ya está. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias, Pilar. Bueno, ahora viene el turno un pequeño turno de preguntas. ¿Alguna cuestión que os haya suscitado y queráis comentar con Pilar? Hola, yo quería hacer una pregunta, no sé si lo escribo en el chat o... No, Hola. Liliana, a viva voz. Vale. Hola, ¿qué tal? Mira, yo quería preguntarte cuando hablabas de los diferentes tipos de actividades, las que eran obligatorias o aquellas que eran más voluntarias del alumnado. Claro, ¿cómo se hace el control para que realmente ellos elijan, o bueno, realmente es libre, ellos pueden elegir el nivel al que quieren acceder o les intentamos orientar o hay realmente una orientación marcada para evitar, pues bueno, pues que se vayan a aquello que consideren que es, bueno, más apropiado a lo que ellos quieran en el momento? Gracias. Pues, vale, perfecto. Pues mira, lo suyo es que eso va a ser dependiendo de la edad del alumnado, ¿vale? Cuando tú ya tienes al alumnado acostumbrado a trabajar de esta manera y tú ya y han pasado por varios profesores que todos trabajan de esta manera, ellos ya están acostumbrados a saber diferenciar, o deberían estar acostumbrados a saber diferenciar cuáles actividades van a ser más acordes a sus necesidades, ¿vale? Pero si tú ves que un niño está eligiendo, por ejemplo, la actividad de crear y tú crees que primero debe de empezar por comprender, no pasa nada. Tú le dices, vale, vamos a hacer la de crear, pero hazme primero la de comprender y después me haces la de crear, ¿vale? O sea, tú le tienes que guiar, aunque sean mayores. Porque como tú dices, pueden estar eligiendo un itinerario que no es el adecuado, ¿vale? Entonces, si ves que algún niño no está eligiendo el itinerario adecuado, dale el toque, dile, mira, vamos a hacer primero esta, termínamela rápido, que es muy fácil, que tú puedes, yo te ayudo, y después me haces la otra, y no hay problema, ¿vale? Claro, es que estaba pensando más al revés, ¿no? Que alumnado que igual tú quieres que vaya al tercer nivel, se te queda en el 1, y claro, ¿de qué manera yo le puedo orientar para el otro sin que el que ha escogido el primer nivel se sienta, pues bueno, que es menos lo que él hace o que, o sea, hacerles entender que es diferente, pero claro, realmente son Claro. 3 niveles, ¿no? Entonces... Claro, de todas maneras, hay que pensar que como en una aula diversa tú vas a tener a niños trabajando distintos niveles. Entonces, no es menos el que está trabajando comprender y es más el que está trabajando crear o evaluar, porque al final
lo que tenemos que conseguir es que todos consigan llegar a los niveles superiores. Entonces, al final hay que intentar programar de tal manera que si estamos en una sesión completa, por eso la sesión primera que os he puesto, como veis todos, tenían la parte de crear, que es lo suyo, pero cuando estamos haciendo una actividad concreta nivelada, como la segunda que os he enseñado, pues no pasa nada porque uno estén en recordar y otros estén en crear, da igual, incluso puede ser eso, mira, hazme la de crear o que todos me hagan la de crear, que es como más motivadora, es como más especial, y luego puedes decir, venga, entre comprender, aplicar, analizar estas tres, elegidme la que queráis. Y ahí en ese rango inferior se mueven todos, ¿vale? Y no estás señalando tanto. Entonces eso también te lo da, digamos, la práctica y te lo da también el ver cómo tu clase funciona. Por eso he dicho antes, esto no es sota, caballo, rey. Hay que ir ajustando según cómo es tu clase, según cómo es tu alumnado, según cómo los ves motivados, si tienen o no capacidad de elección, ¿vale? No sé si te he respondido bien. Sí, gracias. He suelto la duda, ¿no? Vale. Pilar, mi duda un poco también iba por ahí. Por ahí. Sí, bueno, yo entiendo que en la secundaria igual a lo mejor pues son los niños, un poco, a mí se me ha dado el caso, no en matemáticas, que tienden a cogerse siempre pues los ejercicios más sencillos, ¿no? Incluso los que pueden un poquito más. Entonces un poco la idea como tú dices, claro, por no señalar y decir pues vosotros estáis, yo sí sé que mis compañeros en inglés sí trabajan con actividades niveladas, ¿no? Incluso le hacen algunas pruebas. Hacerlo así, un poco como tú dices, unas actividades comunes, dejarles su elección y luego si vemos que pueden tirar un poquito más, pues ya orientarles para que cojan las actividades un poquito más, ¿no? Con mayor dificultad. Sí, hay que matizar una cosa. No es tanto a nivel actividades con más dificultad, sino que requiere, digamos, como un desarrollo cognitivo mayor. Es decir, no es que la actividad sea más difícil, sino que cuando nosotros llegamos al nivel de crear, hemos tenido que comprender todo para poder inventarnos algo o diseñar algo. Pero eso no tiene por qué ser más complicado, porque crear puede ser escribir un cuento y eso lo puede hacer todo el alumnado. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, no es que sea la actividad más difícil, conforme va subiendo en escala, ¿no? en escala de la taxonomía de Bloom, sino que va implicando diferentes razonamientos, por decirlo de alguna manera. Vale. Tú puedes tener una actividad de aplicar, que puede ser súper complicada, y una de evaluar, que puede ser muy simple, porque es hacer una diana de evaluación, y eso lo puede hacer cualquier alumno. Que no por estar arriba significa que es más difícil, como tú dices. No tiene por qué. Vale. Aclarado, gracias. ¿Alguna duda más? Luego se irán surgiendo. Pilar, como está disponible, bueno, de todas maneras nos quedaremos ahora nos quedaremos aquí en la plataforma por si acaso tenéis alguna duda y queréis acceder, pues que tengáis a Pilar a mano. Pues muchas gracias, Pilar, por tu disponibilidad, por la formación, por habernos compartido recursos y toda la información en ese Genially que has hecho tan estupendo, que da, sí, yo creo que es un buen soporte para que cada coller pues pueda ir volcando esta formación y haberlo hecho de manera gratuita. Pues muchísimas gracias. Nada. Vale, bueno, pues con hoy cerramos este bloque de didácticas activas y bueno, cerraremos con la formación que ya tendremos en Madrid, que también nos acompañará Pilar. Tendremos una formación con los directores pedagógicos y con otra formadora que acompañará este otro bloque, ¿no?
Pues si no tenéis más cuestiones, cerramos aquí y vosotros como equipos de trabajo pues seguimos trabajando esas preguntas y esas cuestiones organizativas y de implementación de la docencia compartida según nuestro procedimiento de refuerzos y apoyos y cosas que os puedan surgir y cuestiones que luego el martes que viene, el 26, pues podáis volcar y se puedan resolver. Me ha salido como un chino resolver. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en relación a lo que he dicho yo o alguna cuestión? Los orientadores y a los PT les estarán dando, pero bueno, yo creo que hay bastante material para estudiar, ¿no? Y para preparar. Mucho, mucho. Pues a mí yo creo que no se me olvida nada más. Estamos comenzando con el conocer, ahora os toca estudiar y reflexionar para la aplicación y todas las dudas que nos puedan surgir pues se irán resolviendo y matizando aquellas más urgentes o aquellas más precisas el 26. Vale. Pues un abrazo a todos.